mayoría de ustedes ya han rotado o han visto la atención quizá de una infección urinaria, de una hito, de una pielonefritis. La pregunta es, ¿están actuando de acuerdo a la guía? Actualmente, ustedes saben que nosotros, el personal médico, cuando cometen un error, las personas legales, los abogados se van a las guías. Entonces, esta exposición está a base de la guía de la maternidad, la cual es lo correcto que tenemos que hacer ante una infección de la vía urinaria durante el embarazo. Entonces, vamos a empezar. Ustedes tienen que saber la codificación. Vamos a manejar infección de riñón, infección de vejiga, de uretra, de vías urinarias, infección específica, con el O23. La definición: una infección urinaria es la existencia de bacterias en el tracto urinario, pero que son capaces de alterar la función y la morfología del sistema renal. Ese es el objetivo. Una infección es así. Entonces, ¿cómo se realiza o cómo se halla esta infección? Mediante el examen de orina. Acuérdense, son de tres vías. Más de 100.000 unidades formadoras de colonia en un examen, la primera orina, ¿no? Más de 1.000 unidades formadoras de colonia si se obtiene esa muestra por sonda vesical. Y cualquier cantidad de patógeno o germen obtenido por una punción suprarúnica. Entonces, usted ya tiene la definición y el diagnóstico. Pero hay tres formas clínicas. La primera es la más frecuente, en un 70% ustedes van a ver a toda paciente gestante. Usted ya sabe que tiene su control prenatal. En el control prenatal, en el primer control prenatal se tiene que hacer todos los exámenes. De ellos, un examen de orina y urocultivo. Esa es pregunta de examen. ¿Qué se le pide? Ya, en el primer control prenatal se hace eso. Y la paciente, sin necesidad que tenga síntomas, sin necesidad que tenga poliuria, disuria, se le hace ese examen. Porque existe esta patología que es bacteriuria asintomática, que es bacterias significativas en el sedimento urinario, pero sin síntomas de infección urinaria. Luego tenemos la cistitis, que ya la paciente refleja o presenta síntomas de infección de vía urinaria baja, ¿no? Más la presencia de bacterias en un examen. Y acá tenemos la pielonefritis, que es un cuadro más aparatoso, ¿no? Es un cuadro ya más generalizado, compromiso y síntomas de la vía excretora alta, que compromete también ya el parénquima renal. Y casi siempre, porque se pregunta, casi siempre es secundaria una bacteriuria asintomática. Entonces, ojo, esto no es una escala, no es ni 1, ni 2, ni 3, no es independiente. Lo único que sí tiene escala es la bacteriuria asintomática con la pielonefritis. Entonces, bacteriuria asintomática maltratada o no tratada evoluciona a pielonefritis, no evoluciona a cistitis. ¿Se entendió? Sí. Bacteriuria significativa. Bueno, este es un término porque, lógicamente, si hay una sintomática, debe de haber una significativa. Pero esto es cuando hay un cultivo que presenta estas características. Mayor de 100.000 unidades formadoras de colonia recogidas de una admisión espontánea, o mayor de 10.000 unidades de formadora de colonia por sonda vesical, o cualquier cantidad obtenida por una punción suprapúbica. Esa es la bacteriuria significativa, que se diagnostica con la presencia del germen en una muestra de orina. Por favor, ¿puede avisar el delegado que puede ingresar sin ningún problema? Puede whatsappear el grupo. Sin ningún problema, o quizás abrir la puerta de abajo. De etiología. La gran mayoría de infecciones urinarias está dado por los gram negativos. Entonces pregunta, ¿es una paciente gestante diferente a la no gestante en infecciones urinarias? No, es lo mismo.
a tal que los mismos gérmenes que atacan a una paciente no embarazada lo atacan a una embarazada, siendo lo más frecuente los gram negativos. Y de ellos, el Escherichia coli, que representa un 75 a un 90% de la causa de las infecciones. Pero ojo, acá, y son preguntas, bueno, un poquito más residentados, que te van a poner, ¿no? Infección urinaria, sedimento urinario, urocultivo Klebsiella o Proteus mirabilis. ¿En qué frecuencia hay? En la frecuencia es de un 10 a 13%. O Enterobacter, ¿cuál es su frecuencia en un ladito en embarazada? Un 3%. Citrobacter, Cerrantes, Pseudomonas, 1 a 2%. Pero estos son gérmenes ya específicos. Si lo tuviese la paciente, estamos hablando de pacientes que ya han tenido infecciones a repetición o son pacientes que han estado hospitalizadas. Entonces son casos que deben ustedes pensar, ¿no? Por ejemplo, pregunta de examen. Paciente que ha sido hospitalizada por un mes y en su sedimento urinario, ¿qué es lo más probable? Encontrar Klebsiella. Pero esas son preguntas un poquito ya más difíciles. Gram positivos también hay frecuente. Del más frecuente, el Streptococcus agarictiae. Y ojo con este germen, porque si ustedes lo evidencian en el resultado del cultivo, es obligatorio, repito, obligatorio la profilaxis antibiótica durante el parto, con el objetivo de prevenir la sepsis neonatal. Entonces, una paciente gestante que si ustedes le hacen un urocultivo y sale Streptococcus agarictiae, eso significa que ustedes cuando la paciente entre en parto le van a tener que dar su profilaxis ante esto. Staphylococcus saprophyticus causa un pequeño porcentaje de infecciones, menos de 1%. Y el enterococos, que está relacionado a pacientes que han sido tratadas por cefalosporina, ¿no? A veces pasa de que damos un antibiótico de amplio espectro, ¿no? La ceftriaxona, ¿no? O cefazolina. Entonces, esta paciente le estás predisponiendo a que pueda tener una infección más adelante, pero por los gérmenes de enterococos. La etiología. La etiología, bueno, son organismos aislados tanto en bacterias bacteriuria asintomática, en cistitis, en pielonefritis aguda, pero como comenté, es similar a las pacientes tanto no gestantes como gestantes. Y siempre es recomendable actualizar la microbiología de cada institución. Y ustedes cuando roten o estén haciendo su internado, tienen que ver, mira, ¿cuál ha sido la microbiología del hospital del año pasado? Mira, la gran mayoría de ictus ha sido ocasionada por Escherichia coli, la gran mayoría por esto. Y ver a qué resistencia han tenido esos gérmenes de tu institución. Porque es diferente una ictus por Escherichia coli acá, que en el Seguro, o en Arequipa, o en Lima. Porque su antibiograma va a ser diferente. Porque acá usamos... Bueno, voy a aplicarlo. Ceftriaxona, cefazolina. Entonces, lo más probable es que haya sido o haya hecho resistencia, ¿no? Entonces, se recomienda una vez por año. La fisiopatología. Bueno, la fisiopatología de la causa de las infecciones, pues vamos a empezar por la anatomía. La anatomía, pues la uretra de la mujer es de 3 a 4 centímetros y la cercanía a otros órganos como la vagina, el ano y el recto propicia a que haya mayor infección en este grupo de pacientes gestantes. Asimismo, durante el embarazo hay un aumento en el tamaño de 1 centímetro del riñón, ya sea por el volumen intersticial y también por el aumento del filtrado, ¿no?, que ocurre en toda paciente embarazada. Y este aumento de filtrado, ¿qué va a pasar? Va a reducir la creatinina plasmática hasta un 0.4, 0.5 miligramos de cilindro. Asimismo, este aumento de filtrado va a excretar las proteínas en mayor cantidad. Normalmente las proteínas en la orina, ¿cuánto es? En un examen normal. Hasta 100. En una paciente embarazada, 180, 200. Entonces, no se asusten cuando reciban proteinuria. 200, normal 100. No, es normal en
una embarazada, ¿correcto? ¿Cuándo es patológico en una embarazada? ¿Cuándo es más de 300? Muy bien. La vejiga por sí misma también aparece congestiva y por la compresión que tiene el útero hacia la vejiga también cambia su anatomía, propiciando más a que exista este tipo de infecciones. También se añaden modificaciones fisiológicas, la cual elevan ese riesgo de ir. Por ejemplo, la dilatación pilocalicial, y esto alberga o aumenta la orina en un 200 ml en el uréter, provocando que el hidrouréter o la hidronefrosis. Entonces, y esto también tiene tanto efecto mecánico como hormonal. ¿Qué hormona participa ahí de la dilatación? La progesterona. Esa es pregunta de siempre, la progesterona. La compresión mecánica de útero y de la vena ovárica también compromete al hecho de comprimir el uréter derecho a final del primer trimestre. Entonces, cuando le pregunte cuál de los sistemas, el derecho o izquierdo, los renales, en el más afecto, ustedes van a responder el derecho, tanto mecánico por la compresión mecánica del útero, tanto por la desrotación uterina, tanto por la dilatación y tanto por la anatomía misma, ¿no? que presenta el uréter derecho. ¿Ya? Acá tenemos la epidemiología. Bacteriuria sintomática es el más frecuente, de 2 a 7%, la cistitis de 1 a 2% y la pielonefritis de 1 a 2%. Entonces, la bacteriuria sintomática tienen que manejarlo muy bien ustedes, ni más en pacientes que vienen a su control. No sé si han tenido la experiencia ya, pero vamos a ver el tratamiento. La complicación médica más frecuente durante el embarazo es esta, la infección urinaria, que en total su incidencia es de un 5 a 10%. Ojo, de un 20 a 40% de las bacterias asintomáticas no tratadas evolucionan a pielonefritis. Entonces es importante que ustedes en el primer control le pidan un examen de orina y urocultivo, está por protocolo. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de hallar bacteriuria asintomática. Porque si ustedes no lo hallan, esa paciente tiene un porcentaje de 40% de desarrollar pielonefritis. Y ojo, con tratamiento adecuado de bacteriuria asintomática, imagínate que ustedes detectaron bacteriuria asintomática, la trataron como protocolo, aún no se escapa del riesgo de evolucionar a pielonefritis. Su riesgo es de un 3%. Bueno, la cistitis en el embarazo no se considera algo evolutivo, se considera una infección primaria. O sea, vuelvo a repetir, no es una escalera, no es bacteriuria sintomática, cistitis, pielonefritis, es algo primario. Y no se desarrolla de una bacteriuria sintomática previa. Hasta un 50% de mujeres con clínica de cistitis resultan con un urocultivo negativo, cambiando su diagnóstico a síndrome uretral bajo. Pero eso es ya otro cambio. ¿Ya? Hasta un 70% de las pielonefritis agudas durante el embarazo son precedidas de una bacteriuria asintomática. Una correcta erradicación o tratamiento de este reduce un 80% en la evolución a una pielonefritis aguda. La pielonefritis aguda es más frecuente ¿en qué semana? En la segunda mitad del embarazo. Eso siempre pregunto. ¿Qué tipo de infección puede ser en una gestante de 10 semanas? Opciones. No hay más que bacterias sintomáticos cistitis. La segunda mitad, pielonefritis. Y ahí está el porcentaje. 4% de la pielonefritis se da en el primer trimestre. En el segundo y tercer, 67%. Y el 27% en puerperio. El 33% de pacientes con bacteriuria sintomática tratadas correctamente tendrán recurrencia. Entonces, ¿qué hay que hacer en esos pacientes que han tenido bacteriuria sintomática? Tiene un tercio desarrollado otra vez durante su embarazo.
Se tiene que hacer un seguimiento. Y el seguimiento se hace con urocultivo. El 25% de las pacientes con pielonefritis aguda tienen un riesgo de recurrencia, y así mismo también estas pacientes tienen una recurrencia. Pero ojo, es diferente el seguimiento de las pacientes con pielonefritis, porque aparte de pedir urocultivo, tú tienes que hallar obstrucción de vía urinaria. Más adelante mujeres con urocultivo negativo en el primer control solo tienen 1 a 1.5% de adquirir bacteriuria asintomática, por lo que no se recomienda un urocultivo de control posterior. Entonces, ojo, preguntas: ¿cuántos urocultivos le tengo que pedir a una paciente gestante en su control prenatal? Uno más. Y si ese uno sale negativo, se queda con ese uno y no se repite más. ¿Correcto? Ahora, es diferente si la paciente ha tenido ya bacteriuria asintomática o pielonefritis, que yo lo voy a hablar más adelante, que es el seguimiento. Okay. Ustedes, como habrán visto en las prácticas, nosotros nos fijamos en la historia clínica, la cual nos cuenta a nosotros sus antecedentes. ¿Y para qué? Para poder unir factores de riesgo y poder hallar un diagnóstico presuntivo en un inicio, a base de una anamnesis. De ellos ustedes tienen que escuchar los siguientes factores de riesgo para pensar en una infección o posible infección del tracto urinario. De ellos el principal, pregunta examen, el principal o el más frecuente o el que está más relacionado a ITU es el antecedente pregestacional, es pregestacional de una ITU. O sea, que la paciente haya tenido ITU, pero antes de su embarazo. No durante, ¿ah? Okay. Estado socioeconómico bajo, antecedentes de enfermedad de transmisión sexual, hemoglobina beta-rocítica, diabetes mellitus, diabetes gestacional, vejiga neurogénica, cálculos renales, alteraciones morfológicas, hidronefrosis, multiparidad, inmunodeficiencia. Pero la pregunta es antecedente pregestacional de ITU. Ese es el principal o el que tiene más relación de infecciones. Cuadro clínico. Esto va a variar según la forma clínica pues, que presenta. Bacteriuria asintomática, ¿qué clínica va a tener? Nada, no tiene síntomas, solamente es un hallazgo que le has pedido un examen de mayor o igual a 10 a la 5 en un examen de orina. El urocultivo, eso sí, el urocultivo solamente va a detectar un 80% de los casos. O sea, tampoco el urocultivo te va a dar el diagnóstico en un 100%, pero es el estándar para diagnosticar una ITU. Si tú le haces 2 urocultivos a la misma paciente y sale lo mismo, tienes un 95% de que sea verídico. La complicación más importante de la bacteriuria sintomática es la pielonefritis aguda. ¿Y esto por qué se ve relacionado o en qué le repercute al feto? Por los partos pretérmino y bajo peso al nacer, que se aumentan en este tipo de infecciones. Cistitis. La cistitis, pues su forma clínica, pues son síntomas urinarios de vía baja. De los 3 más comunes tenemos la urgencia urinaria, la poliuria, la disuria. Asimismo el tenedor vesical, dolor suprapúbico, hematuria, piuria y orina con mal olor. La pielonefritis, pues ya estamos hablando de algo más generalizado, más sistémico. De ellos tenemos la fiebre, asimismo la percusión lumbar como lateral, ¿no? Asociada a náuseas, vómitos, escalofríos, sudoración, hipersensibilidad. Pero la paciente en un 40% va a verse relacionada o va a aparentar ser una cistitis. Entonces ahí viene la dificultad cuando se presentan casos clínicos. Te la presentan como cistitis, pero si a esa cistitis le agregas fiebre, ya se convierte en una pielonefritis.
¿Se entendió? Porque la pielonefritis tiene un 40% de presentar síntomas de vía baja. ¿Se entiende? ¿No? Cistitis, náuseas y vómitos, sintomatología de pielonefritis. ¿Sí se entiende? Las complicaciones que se pueden presentar en la pielonefritis, ¿por qué es importante no tratar? Porque la pielonefritis es un paso antes del shock septic, disfunción renal transitoria, disminución del hematocrit por hemólisis, insuficiencia respiratoria por endotoxinas que van a causar un edema. Entonces, ¿por qué es importante tratar una pielonefritis, una bacteriuria sintomática en una paciente? Porque tiene riesgo de evolucionar a una pielonefritis aguda. Y a su vez, la pielonefritis aguda está relacionada a parto pretérmino y sepsis neonatal. Y esta a su vez, compromiso materno. Los 4 que ustedes ven ahí, que son de alta mortalidad. El diagnóstico. Bueno, la bacteriuria sintomática, mediante un urocultivo, solamente es la presencia de un germen, de un tipo de germen uropatógeno. Ojo, eso sí, cuando ustedes hagan o pidan un examen de orina, por favor, el hecho de que ven el germen, tienen que ver si ese germen es uropatógeno. Porque si no es uropatógeno, entonces estamos hablando de una contaminación. Ya ha pasado, estafilococcus, dale esto. No, es contaminación, porque no pertenece ahí. No es uropatógeno. Cistitis, principalmente el diagnóstico mediante las manifestaciones clínicas y con urocultivo positivo o bacteriuria. La pielonefritis aguda, manifestaciones clínicas con urocultivo y bacteriuria significativa, pero con un único uropatógeno. Esto es importante para ustedes, aquellos que van a hacer su internado. Van a pedirles, de favor, porque cada uno tiene su función, pero ustedes entenderán que hay mucho trabajo que hacer y fungimos funciones que quizás no nos corresponden, y de ellos es esto. ¿Cómo se debe de tomar correctamente la muestra de orina para cultivo? Primero, decirle a la paciente que a primera hora, en la primera orina, vamos a tomar la muestra. Hay que utilizar un frasco con rosca estéril. Y es imprescindible una higiene previa, ya sea con jabón y agua, y posteriormente solamente agua y secarse bien la zona. Una vez lavado la zona, se recoge la muestra en el segundo chorro. Entonces, ¿qué vas a decir a la paciente? Señora, usted va a orinar afuera del frasco y luego en la segunda mitad, porque ella detecta, ¿no? En la segunda mitad va a orinar dentro del frasco, ¿no? Luego de ello, lo va a tapar, lo va a rotular y lo va a enviar de manera inmediata al laboratorio. Ojo, doctor, es feriado, es domingo, ¿qué hacemos? Ya, lo puedes guardar a una temperatura de 4 grados, pero no congelar, máximo 24 horas. ¿Se entendió? Esa es pregunta. Y ha pasado, no les estoy mintiendo, es feriado, el laboratorio no va. Entonces, ¿qué hacen? Se guardan. O mejor, ese mismo día le hacemos. Pero hay casos tan especiales que necesitamos guardar la muestra. Y ya saben cómo guardar. ¿Ya? Perfecto. Hay recomendaciones para pacientes, ¿no? Por ejemplo, para evitar una bacteriuria sintomática, se solicita el urocultivo como tamizaje. La pregunta es, ¿cuándo yo puedo solicitar el urocultivo? ¿Cuál es el tiempo ideal en una embarazada? Entre las 12 y 16 semanas, y lo correcto en el primer control prenatal. ¿Ya? Y este urocultivo va a detectar un 80% de las bacteriurias asintomáticas y
un urocultivo negativo, no me descarten un 100% el hecho de que no tenga o no desarrolle o pueda tener una pielonefritis. Ojo. Entonces, en una pregunta que ustedes vean que todo sea para pielonefritis y yo les diga urocultivo negativo, puede presentarse, porque están viendo la frecuencia de 1 a 2% que suele ser urocultivo negativo. No estamos hablando del POL estándar, es un estándar para el diagnóstico del urocultivo. ¿Se entiende? Exámenes auxiliares. El urocultivo es el estándar para el diagnóstico de infección de tracto urinario, pero tenemos otros exámenes, como el sedimento urinario. Pero ojo, este es impreciso y no debe de usarse como recurso de estudio en una bacteriuria durante el embarazo. Pero sí se debe de usar como exámenes de control. Ustedes habrán escuchado quizás en medicina la esterasa leucocitaria o la prueba de nitritus, ¿no? La presencia de tiras. En las embarazadas solamente tiene una sensibilidad de un 50 hasta un 92% de valor predictivo positivo y de negativo de un 69 a un 92%. Entonces, tampoco. Entonces, el mejor o pregunta para método estándar es el urocultivo. En caso de pielonefritis, imagínense ustedes que tienen una paciente con pielonefritis, o ustedes están evolucionando una paciente y tú digas, mira, tiene fiebre, cistitis, está embarazada, ya le pedí urocultivo y sedimento. ¿Qué más pedir? Toda paciente con pielonefritis se pide ello: un hemograma completo, grupo R y RH, leucograma diferencial, PCR, urea, creatinina y electrolitos. Ecografía renal. ¿Para qué me sirve una ecografía renal? Para evidenciar la dilatación, la hidronefrosis, ¿no? el hidroureter, pelvis dilatada, cálculos renales o alteraciones anatómicas. Pero a todas las pacientes se le pide no, solamente a aquellas pacientes que después de 48 horas o 72 horas del tratamiento no haya habido una mejora. ¿Por qué? Porque tienes que sospechar en una obstrucción de la vía urinaria o presencia de absceso o una perinefritis. Sin embargo, la ecografía ha demostrado solamente una sensibilidad de un 80%. Entonces, un 80% de la litiasis. Entonces, ¿qué hacer? Le pido una resonancia magnética en el hecho que sospeche o que no pueda hallar ese litio, ¿no?, en la paciente gestante. Medidas generales. Toda paciente gestante, ustedes deben de recomendar que debe de tomar 2 litros al día de líquidos. El vaciamiento completo de la vejiga debe ser en forma frecuente y luego de tener relaciones sexuales. El aseo genital debe ser adecuado y se le sugiere solamente con agua. La ropa interior que debe utilizar debe ser de algodón. Toda paciente que tenga factores de riesgo para infección urinaria, como hemos visto, ¿cuáles son los factores de riesgo? ¿Cuál es el principal? Muy bien, el antecedente de haber tenido una infección urinaria pre-gestacional. Se le tiene que pedir urocultivo. Tratamiento inmediato de la bacteriuria sintomática durante el embarazo. Toda paciente embarazada que presenta bacteriuria sintomática, sí o sí recibe tratamiento. Por lo ya explicado, por la evolución, por la frecuencia, qué complicaciones presenta y todo ello que les explico. Bacteriuria sintomática, ¿cómo es su manejo? Es ambulatorio.
Y el tratamiento va a depender del resultado del puro cultivo. Entonces, ¿qué te va a decir el cultivo? Te va a decir el germen y la sensibilidad que tiene este para poderle dar tratamiento. La pregunta es, ¿cuántos días? De 3 a 7 días se trata una bacteriuria sintomática. Y hay muchas opciones. Se los voy a resumir. Entre el primer y segundo trimestre, nitrofurantoína de 100 cada 6 horas, cefalexina de 500 cada 6, amoxicilina de 500 cada 8. Luego, entre el segundo y tercer trimestre, amoxicilina más ácido clavulante cada 12, cefuroxima 500 cada 12. El nitroquinsulfonamidazol también se puede indicar, pero tiene contraindicación en el primer trimestre por su riesgo teratogénico de efecto tuboneural y en el tercer trimestre por su riesgo de hiperbilirubinemia neonatal. Pregunta: ¿cuál es el único tratamiento que es monodosis? El único tratamiento monodosis es la fosfomicina de 3 gramos que se da vía oral. ¿Correcto? Entonces, según el antibiograma, al menos que yo puedo hablar del hospital polifuncional, ha reflejado que son sensibles a la nitrofurantoína. Nitrofurantoína de 100 cada 6 por 3 a 7 días. Así le damos el tratamiento a los pacientes. Alternativa, cefalexina y amoxicilina. A veces las pacientes, ojo, a veces hay pacientes que tú tienes que evaluar. Por ejemplo, yo te presento un caso, paciente con bacteriuria sintomática, pero a su vez está con hiperemesis gravídica. ¿Qué haces? Yo no te he puesto nada de novedoso. Y en las alternativas peor, no te pongo nada de novedoso, pero sí te pongo fosfomicina, que es una dosis. Entonces, esa es la respuesta. Esto sí es importante y quiero que lo aprendas. Seguimiento. Ya tuve la infección, ya le traté a la paciente, pero ¿qué hay que hacer? ¿Cómo yo sé que la paciente se curó? Con un monocultivo, ustedes van a pedir de 7 a 15 días después de terminar el tratamiento. Después de 7 a 15 días de terminar el tratamiento, se le pide el cultivo y se evidencia la mejora, ¿no? En caso de recidiva, hay que ampliar el espectro, ya siendo un antibiótico de mayor complejidad o 2 antibióticos asociados. En caso de recidiva, igualmente hay que pedir un cultivo mensualmente hasta que el germen quede pues en nada, no hay un cultivo negativo. A veces hay pacientes que tienen bacteriuria sintomática recurrente. Y cuando digo recurrente, cuando después de 2 tratamientos completos no ha causado o no ha tenido su curación la paciente. En este tipo de pacientes que tienen bacteriuria sintomática recurrente, hay que darle un antibiótico supresor todos los días. Tienen 2 medicamentos para dar a la paciente: nitrofurantoína y cefalexina. Ojo, estamos hablando de bacteriurias asintomáticas que han fallado en 2 oportunidades en paciente en su propio embarazo. ¿Ya? La bacteriuria sintomática por el Streptococcus agarictiae, esto, cuando nosotros evidenciamos más de 100.000 unidades formadoras de colonias de Streptococcus, una profilaxis durante su parto. Pero el hecho que ustedes hayan una bacteriuria sintomática por este germen, ya no se le debe hacer un cultivo para evidenciar a las 35 o 36 semanas la presencia de este. Digamos que ustedes están en un control, ¿ya? Y la paciente va a ir a un parto vaginal. ¿Qué se le tiene que hacer?
no es algo obligatorio, pero ¿qué se le tiene que hacer a una paciente? Se le tiene que hacer cultivo del Streptococcus galactialis, porque este germen está asociado a sepsis neonatal, y peor aún si va a tener parto vaginal. Pero imagínense que este Streptococcus lo hallaron en un examen de cultivo. Entonces ya no van a hacer ello, solamente van a tratar según las unidades formadoras de colonias, que es más de 100.000, y ahí recién ustedes tratan este germen. Cistitis. Lo mismo, la cistitis es un manejo ambulatorio. El tratamiento va a depender del cultivo. Y ojo, la diferencia cuál es? Que sí o sí el tratamiento se da por una semana. Esa es la diferencia. El urocultivo control y supresión continúa con antibióticos. Y ojo, hay que descartar si hay recurrencia por los controles del urocultivo. Ahí está lo que les dije. A veces hay urocultivos negativos, pero la paciente te dice: tengo cistitis, tengo disuria, poliuria, tenesmo, todo te cuenta de cistitis, pero el urocultivo negativo, tú dices, no entra a definición. ¿Cuál sería su definición? Síndrome miccional. ¿Ya? Pielonefritis. Toda paciente que te diga síntomas de pielonefritis, asimismo asociado a sedimento o cultivo positivo, se hospitaliza. Toda pielonefritis se hospitaliza, no es manejo ambulatorio. Y cuando una paciente se hospitaliza debe tener controles. Tiene que examinarse un tacto vaginal, monitoreo de vacíos cardioafectales, evaluación de la dinámica uterina, evaluar las funciones vitales de la paciente, solicitar una ecografía obstétrica renovesical, sus exámenes de rutina, su sedimento urinario, urocultivo. Y hay que hidratar a la paciente con cristaloides teniendo una diuresis o el objetivo de una diuresis mayor de 30 ml por hora. A toda paciente que tenga pielonefritis asociada a fiebre hay que indicarle un antipirético cuando la temperatura esté mayor de 38 y o asociado a medios físicos. El tratamiento de toda pielonefritis es de 10 a 14 días. De los medicamentos, lógicamente, deben ser endovenosos. Tenemos la ceftriaxona, 2 gramos cada 24, cefazolina, 1 gramo cada 6, amikacina, 15 kilo día, endovenoso. Y cefazolina, 1 gramo cada 8, más gentamicina, 3 miligramos cada kilo día. La pregunta es, ¿el tratamiento endovenoso hasta cuándo da? No creo que 10 o 14 días, que es el tratamiento de la pielonefritis. Solamente se da hasta las 72 horas. De 48 a 72 horas. Si la paciente ya tiene 48 horas de afebril, se le cambia tratamiento oral. Le das de alta y cumple su tratamiento de los 14 días más. Voy a poner un ejemplo. Una paciente de pielonefritis, con todos los síntomas, ingresa al hospital. El día de hoy recibe ceftriaxona. El día de mañana, lo mismo. El día de pasado mañana, lo mismo. Ya va 3 días. El primer día de fiebre y los 2 días siguientes a febril. ¿Qué corresponde después? Darle de alta con un tratamiento ambulatorio oral. Pero la pregunta es ¿cuándo? Vuelvo a repetir, 48 horas de estar a febril. Si una paciente tiene 72 horas de fiebre, tienes alternativas, de las más importantes a la más leve. La más importante es, tu tratamiento es el erróneo, porque tú estás dando un tratamiento empírico. Ahí está todo el tratamiento empírico. Pero, ¿por qué? Porque el urocultivo, ¿cuándo va a salir? Más o menos sale en 48 horas, ¿no? Más o menos, en 2 días. Pero ya le
se hace Traxona. Entonces tú tienes una paciente que no va bien, 72 horas, 48 horas, 72 horas, tú ya tienes que rotar el antibiótico. Y es más, tienes que hacer algo más, como una ecografía, como hemos visto, descartando o sospechando en una resistencia bacteriana, nefrolitiasis, absceso, celulitis o otra infección que quizás ha habido un mal diagnóstico. El control en estas pacientes que tienen pielonefritis aguda es en una semana de haber terminado el tratamiento. ¿Cuándo ustedes se tienen que preocupar? Ustedes están en su internado y ustedes están controlando a la paciente con pielonefritis. ¿Cuándo te asustas o cuándo es signo de alarma? Cuando persiste esa fiebre más de 48 horas. Cuando la paciente inicia vómitos. Cuando la paciente tiene una reducción del flujo urinario. Cuando la paciente tiene un dolor lumbar intenso. O la paciente está inestable hemodinámicamente. Esos son signos de alarma que me permiten a mí sospechar en algo más. Probablemente está evolucionando la pielonefritis aguda en un cuadro cero. ¿Cuándo dar de alta a la paciente? Cuando la paciente tenga 48 horas de estar afebril, ¿no? Y de acuerdo a la evolución clínica que presenta la paciente. Y no presente signos y síntomas de sepsis. Cuando una paciente se queda más del tiempo establecido o no cumple el criterio de las 48 horas, cuando hay una dificultad para que la paciente tenga el tratamiento ambulatorio. Por ejemplo, ustedes en su serum, la paciente, tú sabes que viene una vez cada 6 meses, vive lejos, para llegar a su casa tienes que caminar, ni siquiera en moto. Entonces, en ese tipo de pacientes que son, sino escogidas, por así decirlo, que son de difícil acceso, tienes que tener mucho cuidado en darle un tratamiento ambulatorio, tienes que extender su estancia. Poca comprensión. Hay pacientes que no logran entender o no, quizás no manejan, disculpen, pero el cerebro les va a pasar, no tienen la capacidad de leer o comprender. También se prolonga la estancia. Bajo nivel cultural, no apoyo familiar, no tolerancia a la vía oral, patologías clínicas asociadas, tienes que prolongar la estancia hospitalaria. En conclusión, la pielonefritis se trata porque puede desarrollar, si no lo haces, absceso renal, pielonefritis emfisемatosa, litiasis coraliforme, disfunción renal transitoria, un sistema respiratorio adulto agudo, trastorno de coagulación, anemia hemolítica, sepsis, shock, parto pretérmino, muerte perinatal y muerte materna. O sea, dentro de las complicaciones estamos hablando de patologías de mortalidad. Y esta patología está a su vez asociada a una clave. ¿De qué clave está asociada? Muy bien, a la clave amarilla. ¿La clave amarilla qué es? Es un sistema de respuesta rápida para disminuir la mortalidad materna asociada a infecciones. Y una de ellas es la pielonefritis. Bueno, acá tenemos un cuadro, resumen, ya para terminar, de los antibióticos. La categoría, ¿no? ¿Qué categoría es la cefalorratorina que estamos dando? Ya es la categoría B, cefalosporina B, betalacámicos B. Paso placentario, es la pregunta que se hace, ¿no? Bueno, la nitrofuractonina tiene un paso de un 50 a un 90%. La fosfomicina de un 34 a un 42. Cada uno tiene sus contraindicaciones, pero como les vuelvo a repetir, depende mucho de las semanas o en este que está la paciente para evitar uno. Bueno, hemos terminado la primera. ¿Alguna duda, alguna pregunta? En el embarazo y el puerperio. Han cambiado las definiciones de sepsis y shock séptico, ¿no?
Entonces, sepsis es la disfunción orgánica debida a una mal respuesta de tu organismo. Eso es sepsis, una disfunción orgánica por una mala respuesta, ¿no? Y ahí tenemos el sistema de puntuación Q-SOFA, ¿no? Asimismo tenemos la definición de shock séptico, que es un subconjunto de sepsis con aumento significativo de la mortalidad debido a anormalidades graves en la circulación y metabolismo celular. Y se caracteriza por presentar dos cambios: de hipotensión persistente, necesidad de vasopresores para mantener una presión arterial media mayor o igual a 65, y un lactato sérico mayor de 2 milimoles por litro. Acá tenemos el Q-SOFA, que mayor o igual a 2 ya nos obliga a sospechar en un cuadro séptico. Esto, bueno, lo suelen tomar, sí, quizás luego. Q-SOFA, rango respiratorio, menos de 25,0, mayor o igual a 25, un punto. Presión arterial sistólica, mayor o igual a 90, 0, menor de 90, un punto. Alteración del estado mental, paciente alerta, 0, paciente no alerta, 1. Entonces la paciente viene somnolienta, o no te habla, viene durmiendo, no sé. Y tiene una presión sistólica 90 y diastólica, perdón, 80 y diastólica 40. Tiene un Q-SOFA positivo, motivo por el cual los obligo a ustedes a descartar cuadro C. Y acá está el SOFA ya en todo lo detallado, ¿no? Pero eso lo desarrolla ya el especialista que involucra a el médico internista o el fisiólogo, ¿no? Que va a evaluar a la paciente. Del origen o las causas de sepsis hasta el 2017 han sido de foco urinario. ¿Cuáles son los factores de riesgo para que la paciente desarrolle sepsis? A ver, ¿qué me dice uno? ¿La que lo define? Ya. Amniocentesis, procedimientos invasivos, cerclaje, RPM, trabajo prolongado, tactos a repetición más de 5, trauma vaginal cesárea. Todo o toda maniobra o técnica que ustedes involucren un contacto externo con interno va a ser un factor de riesgo obstétrico para sepsis. De los más frecuentes son los que están con rojo. ¿Por qué? Porque ustedes han visto en los controles, paciente está en trabajo parto, hagámosle tacto, ya va más de 5. Uy, tiene riesgo de sepsis. Trabajo de parto prolongado, ¿no? Ya va como 20 horas, sí, en dilatación, 22, sí. Entonces está más contacto con el medio externo y peor asociado a riesgo de sepsis. RPM prolongada, más de todo RPM que tenga 6 horas de RPM se tiene que iniciar antibiótico-terapia. Prolongado es cuando tiene más de 12 horas. Más de 12 horas tiene riesgo de sepsis. Y ojo, la cesárea, vuelvo a repetir, suena fácil, es necesaria, pero sus complicaciones son sepsis. Por eso, ¿qué se hace para la cesárea? Se da un antibiótico profiláctico, ¿no? ¿Qué antibiótico? Muy bien, así pasó. Pero hay también factores que puede tener la paciente, que eso ya pues hay modificables y no modificables. Por ejemplo, la obesidad, la alteración de la tolerancia de la glucosa, la diabetes, alteraciones inmunológicas, inmunosupresores, desnutrición y anemia, infección cervicovaginal, antecedente de infección pélvica, insuficiencia renal hepática y uso previo de antibióticos de amplio espectro. Lo que está marcado en rojo suele ser lo más frecuente. Es más,
hay pacientes que se automedican, ¿no? Y cuando llega la hora que necesitan un medicamento, por ejemplo, de una poliomielitis o un RPM, no pasa nada o se suelen complicar. Entonces, ¿qué es importante acá? Obtener estos factores de riesgo de una buena historia. Entonces ustedes preguntarán, ¿qué medicamentos sueles tomar? ¿Y qué tratamiento has tomado para ello? ¿O qué medicamentos sueles tomar? Entonces, no se olviden de esas preguntas de hacer en su anamnesis. Cuadro clínico. El cuadro clínico pues es fiebre, inestabilidad de temperatura mayor de 38 o menos de 36, taquicardia, más de 110 latidos por minuto, taquimia, más de 24, diaforesis, vía húmeda, marmoria, náuseas, vómitos, hipotensión, oliguria, anuria, dolor localizado en el sitio o en el foco de infección y alteración del estado mental, ya puede ser confusa o no alerta. En los exámenes de laboratorio que ustedes pueden pedir, pues van a ver un hemograma con leucocitosis y leucopenia, cultivo positivo a nivel sanguíneo, hipoxemia, nada electrolitos, ¿no? Acidosis metabólica también, aumento del lactato sérico, pH arterial bajo, aumento del déficit de base, creatinina sérica elevada y enzimas hepáticas elevadas. Pero hay una secuencia para desarrollar sepsis, no es que pasa de un día al otro. Hay una fase de síntomas locales y luego, al no ser tratados, van a una fase de shock. Entonces, ya sabemos qué es el Q-SOFA. Mayor o igual a 2. Si lo tiene que tú buscar una disfunción orgánica. Si no lo tiene, continuar con la sospecha de acuerdo a la sintomatología, de acuerdo a la clínica. Entonces, la paciente tiene mayor o igual a 2. ¿Qué hacer? Hacer el SOFA. El Q-SOFA son los 3 criterios que les he enseñado, ¿no? Presión, ¿no? Respiración y estado de alerta, ¿no? Si 2 de ellos, mayor o igual, lo presenta, vas al SOFA, que es, bueno, más amplio, ¿no? Que tiene más criterios. Y si cumple ellos mayor o igual a 2 del SOFA, ya entra el diagnóstico de sepsis. Parámetros generales. Fiebre mayor de 38.3, hipotermia menos de 36. La frecuencia cardíaca puede ser mayor de 110, pero también se considera normal cuando está más de 2 derivaciones estándar por encima de su valor normal. Taquimia más de 25, mayor o igual más de 25 a 30. Alteración del estado mental. Un edema significativo con un balance de fluido positivo mayor a 20 ml kilo. Hiperglicemia mayor de 110 en ausencia de diabetes. Patrones inflamatorios, leucocitosis mayor de 12.000, leucopenia menos de 4.000. Glóbulos blancos normales con más de 10% de inmaduros. PCR más de 2 derivaciones estándar por encima de lo normal y la procalcitonina más de 2 derivaciones estándar por encima de lo normal. Hay alteraciones hemodinámicas como el cambio de la presión, ¿no? Hipotensión arterial menor de 90, saturación venosa mixta de oxígeno mayor de 70, índice cardíaco de 3.5 litros minuto metro cuadrado en una disfunción orgánica, hipoxemia arterial, oliguria aguda, incremento de la creatinina del 0.5. Normalmente en una paciente embarazada es hasta menos de 1, pero cuando ya hay más de 1, en toda paciente embarazada debe de pensarse en un infurio. Normalmente lo común, por así decirlo, es que la creatinina de una embarazada, la creatinina sea 0.5. Es por eso que más de 0.5, más de 1 ya se considera como una infuria renal. Ilio, trombocitopenia y bilirrubinemia.
¿Cuáles son los parámetros de perfusión tisular? La hiperlactatemia, que es más de 3 milimoles litro, y disminución del llenado capilar o moteado. ¿Qué exámenes ustedes van a pedir a una paciente que les haya dado un Q-SOFA y un SOFA positivo? Pues una radiografía de tórax, una ecografía de pulmón, abdomen, riñón y contenido uterino, si es posible complementar con una tomografía pulmonar abdominotélica. Y el manejo va a ser según el nivel de complejidad, donde estén ustedes. Pero tenemos medidas generales. Toda paciente que esté en el descarte de un foco séptico debe estar en una cabecera de 30 grados, lavado de manos, lavado de cavidad oral con clorexidina, medidas asépticas antes y después de cada procedimiento. Y seguir el concepto. Ustedes cuando manejan a una paciente y tienen que monitorizarlo. Y el manejo debe ser dinámico, multidisciplinario. ¿Y cómo así? Tienes que evaluar, decidir, actuar y reevaluar si tu decisión ha sido correcta. ¿Ya? Hasta que la paciente se estabilice. ¿Cuál es el manejo durante las 6 primeras horas de tu sospecha? Tú tienes que cumplir criterios, requisitos. Uno de ellos, en las primeras 6 horas, tienes que reconocer de dónde es. Fluidoterapia, estabilizarla, terapia antibiótica empírica, previamente habiendo tomado cultivo, eliminación de la fuente de infección si procede. Por ejemplo, una paciente con un aborto incompleto infectado, tienes que resolver ello en 6 horas. Tienes que hacerle un legrado, retirar el foco y seguir el tratamiento. Terapia con vasopresores, depende de la presión arterial media, y administración de corticoides. Esos son los objetivos que tienen que cumplir ustedes durante las 6 primeras horas. La resucitación inicial debe ser al menos con 30 ml kilolitros de cristaloides en las primeras 3 horas. Y se recomienda mantener una PAM de mayor de 65 milímetros de mercurio. La terapia antimicrobiana debe ser dentro de la primera hora de sospecha, lógicamente previo a cultivos. Se debe iniciar con un tratamiento antibiótico de dos familias diferentes. El tratamiento no debe ser mínimo de 7 a 10 días. Bueno, el tratamiento antibiótico debe de cumplir pues algunas características, ¿no? La biodisponibilidad, la penetrancia y la poca actividad proteica. Y esto va a ser a base de los antecedentes, la intolerancia a fármacos, a la medicación previa que ha tenido la paciente en los últimos 3 meses o el patrón de sensibilidad que tenga la paciente. Entonces, el tratamiento empírico no es que exista uno, sino que hay varias alternativas que se van a optar dependiendo las características que esté o que tenga la paciente. Y los vasoactivos, ¿cuál es el mejor en la gestante? Bueno, se pregunta, ¿no? Epinefrina, es el vasopresor de primera elección. Y se sugiere un catéter arterial en todas las pacientes que van a tener vasopresores, tan pronto sea posible. Los corticoides han demostrado una mejora en el tratamiento, siendo la hidrocortisona de elección 200 miligramos día intravenoso. Entonces, como ven aquí el cuadro resumen, están todos los antibióticos que ustedes pueden dar a una paciente dependiendo del diagnóstico. ¿Cuáles son los diagnósticos obstétricos que ustedes van a ver? Y frecuentemente van a ver más de 2, la coriamnionitis y la endometritis. La coriamnionitis tenemos el Traxona más Glinda, y la endometritis ampifenta y metronidazol, o alternarlo con clindamicina. Entonces, ¿qué pasa ante una paciente con sepsis? Hemos visto que es una paciente gestante, lógicamente, que está con un proceso inflamatorio, con un cuadro de mala respuesta de su organismo ante el patógeno que está creciendo, que está infectando. Esto va a provocar un cuadro de hipoxemia, hipoxia
asfixia y muerte fetal. Eso es la secuencia que tiene el feto. Por una disfunción celular del sistema nervioso, por una estimulación de los químicos receptores aórticos, va a haber una redistribución de los flujos y esto va a causar una hipotonía, disminución de los movimientos, disminución de la respiración, y en el monitoreo va a serse alterado ya que va a alterar la hemodinamia total del feto. En el monitoreo, ¿qué voy a ver? Lógicamente voy a ver una actividad pues alterada, reflejada en una hipoperfusión. Recuerden que la paciente está en un cuadro séptico y va a haber menos oxígeno que va a llegar al feto. Entonces, ¿qué vamos a ver en el monitoreo? Una hipovariabilidad. Vamos a ver caídas, pics, en el hecho de que la paciente pueda presentar contracciones o campos, ¿no? Recuerden que la placenta o el valor sanguíneo que le dan al feto es a base de los espacios vellosos, ¿no? Cuando hay una contracción, esos espacios se reducen y otorgan lo poco que tiene la placenta de reserva, y si tiene poco, pues le van a dar, va a causar una hipoxia, ¿no? Muy bien. Vamos a hablar del cuadro séptico, la clave amarilla. Entiendo que me han otorgado varios temas, pero los estoy tratando de unir. Para terminar, vamos a hablar del cuadro que es la clave amarilla, que es el sistema que ustedes han visto. Es un sistema compuesto por un equipo especializado que va a tratar a una paciente con un cuadro séptico o infeccioso que va a comprometer su vida. Por ejemplo, ¿cuáles son los cuadros que pueden comprometer la vida en una paciente gestante en infección? De ellos tenemos la coriaciditis, tenemos aborto infectado y completo. Entonces son cuadros que ustedes van a ver que sí compromete la vida de la paciente. Por ende, se debe de activar la clave amarilla de manera inmediata. ¿Quién lo activa? La persona, lógicamente, que lo detecte. Y lógicamente con criterio. Pues no, la paciente tiene fiebre, clave amarilla. No, no es así. Entonces es un sistema de respuesta rápida frente a un peligro inminente de una disfunción orgánica severa. Está a cargo de un equipo multidisciplinario previamente capacitado que va a atender a la paciente ante una falla multiorgánica. ¿Cuándo activar? Cuando la paciente tenga síntomas y criterios de infección. De ellos, temperatura mayor de 38.3, menor de 36, frecuencia cardíaca mayor de 90, taquimia mayor de 20, alteración del estado de conciencia, hiperglicemia más de 140 o un edema significativo. Inflamatorio, leucocitos más de 12.000, leucopenia más menos de 4.000. O una elevación del 10% de las formas inmaduras, PCR 2 veces su valor normal o procalcitonina 2 veces su valor normal. En el primer nivel ustedes van a tener ajustes, hemograma quizás. Entonces ustedes tienen que diferenciar desviación izquierda relativa de lo absoluta. Relativa es el 10%, que te lo van a decir, pero la absoluta tienes que tú calcular. Entonces, leucocitos, ¿no? ¿Han visto ustedes el hemograma? Leucocitos 10.000, leucocitos 5.000. ¿Cuánto es en porcentaje los segmentados o el valor inmaduro? Si es más de 500, ya estamos ante una sospecha de infección. ¿Se entiende? O otra vez, leucocitos. Leucocitos ustedes van a ver 5.000, 10.000, 20.000. Y los segmentados inmaduros les dan el porcentaje, ¿sí o no? Ya, ese porcentaje lo tienen que cambiar a número. Y si ese porcentaje es 500 más, estamos ante una infección. Porque a veces hay, no doctor, pero tiene 5% de desviación izquierda o de inmaduros, no pasa nada. Pero ¿cuánto tiene leucocitos? Tiene 30.000 leucocitos.
detecta, ¿y cuál es el objetivo en el primer nivel de atención? Tienes que buscar el foco de infección y previamente habiendo visto o leído, obtenido 2 criterios CIRS. En ese campo ustedes activan la clave amarilla. Por ejemplo, paciente que tiene una hidro y tiene síntomas o criterios de CIRS, fiebre, leucocitosis, tiene 2 a más y tiene foco urinario, activa la clave amarilla. Nivel 2-3. El diagnóstico debe ser obstétrico. Paciente con un diagnóstico obstétrico que presenta fiebre y un foco infeccioso, debes de buscar sepsis. Probable sepsis cuando hay un foco más 2 o más criterios CIRS. El diagnóstico, como ya hemos visto, se sospecha cuando el Q-SOFA es mayor o igual de 2 y este se complementa con el SOFA cuando es mayor o igual a 2. El shock séptico estamos hablando cuando hay una alteración de la no respuesta a la presión arterial media, ¿no? Una dificultad de mantener esta presión arterial media mayor o igual a 65, o cuando el lactato sérico es mayor o igual a 2. Y aquí nuevamente vemos el Q-SOFA. Ya, hay minuto 0. En el minuto 0, pues tenemos que hacer una buena anamnesis con el objetivo de hallar el foco y ver si tiene criterios CIRS, ¿no? En el minuto 0, ¿qué van a hacer como tratamiento? Van a verificar y mantener la vía aérea permeable. Van a administrar 2 a 4 litros de oxígeno por minuto para mantener una saturación mayor o igual en 95. Se apertura 2 vías. En una de ellas vamos a pasar los antibióticos, los medicamentos, y en otra vamos a estabilizar a la paciente con hidratación de 500 a 1 litro en 30 minutos y de 1,5 litro a 2 en la primera hora. Y luego esto es dividido en 50-70 ml por kilo, en las 24 horas. En la primera hora tienes que iniciar un tratamiento empírico, pero lógicamente antes de ello, que les dije, tienen que tomar examen laboratorio y los cultivos. ¿Cuál es el tratamiento empírico? La penicilina G, 5 millones cada 4 horas, ampicilina 1 gramo cada 4 horas, asociada a fentamicina 1 a 1,5 miligramos kilo cada 8 y o asociada a metronidazol 500 cada 8. En el minuto 0 ustedes tienen que indicar o al menos ver o que se cumpla el control de funciones vitales cada 15 minutos. Asimismo, la dinámica uterina y latidos cardiofetales también debe ser cada 15 minutos y se debe coordinar el traslado de la paciente a un establecimiento de mayor complejidad, si fuese el caso. Minuto 60. En el minuto 60, la sospecha de sepsis y ya debes haber definido el diagnóstico de sepsis y haber buscado el foco. Debes de tener un manejo inicial en curso y el paciente ya debe ser referida con personal capacitado si lo requiere, si está inestable o tu centro de salud no cumple con el tratamiento posterior a la estabilización. Manejo en un nivel 2-3. Bueno, entonces en el manejo del nivel 2-3 de hospital tenemos que detectar o sospechar el sepsis, hallar el foco y dar un tratamiento inicial. Cumplir el criterio, porque ya tenemos especialistas como el internista-sociólogo, el score SOFA, y debe de pasar a un ambiente de mayor manejo, por ejemplo, trauma shock o UCI. Y si no cumple los criterios, tu establecimiento la debes de referir. En el minuto 0, si ustedes están en un hospital, debes de ver si tiene fiebre, hallar foco y hacer una buena anamnesis para hallar este foco, ¿no? Y un examen clínico. Buscar criterios de CIRS y ver si hay sospecha de SOFA, de Q-SOFA. Entonces, ¿qué hago en un hospital? Casi lo mismo. Vas a verificar la vía aérea, vas a administrarle oxígeno, vas a perturbar 2 vías y vas a iniciar antibiótico-terapia en la primera hora de la sospecha o diagnóstico que tengan ustedes de la paciente.
Asimismo, las funciones vitales, los latidos periofetales y la dinámica debe ser cada 15 minutos. Y ya en el hospital ya debe de hacerse una ecografía obstétrica y pedirle los exámenes especializados para foco séptico o cuadro de software, ¿no? Como el PCR, el lactato sérico, ¿no? Haga electrolitos. Minutos 60 en el hospital, ¿qué se hace? Se reevalúa a la paciente para ver si hay daño de órgano blanco mediante la misma muestra, la misma técnica, el score software. Si no hay respuesta de inicio, debemos de activar la clave amarilla y referirla a un establecimiento de mayor complejidad. Acá tenemos el equipo multidisciplinario que debe de evaluar ante una paciente inestable. Tenemos al médico intensivista que se va a encargar de qué? Miren, el score SOFA y mantener el tratamiento con manejo en UCI. Al ginecólogo obstetra, determinar el estado actual, culminar si es necesario el embarazo y eliminar el foco, lógicamente si es obstétrico. Médico anestesiólogo que se va a encargar, va a evaluar la gravedad del caso y va a preparar la sala. El personal de obstetricia va a velar por el bienestar fetal del bebé. Y el personal de enfermería va a garantizar la vía aérea endovenosa y va a tomar la función de vitales. Recordar que las funciones vitales deben de ser cada 15 minutos. Ya el minuto 180, la paciente debe estar en UCI y ya debe de haber recibido un manejo médico para haberla estabilizado y ya debe de haber recibido un tratamiento quirúrgico para estabilizar a la paciente. Si la paciente se inestabiliza o se descompensa, debe de llamar nuevamente al mismo equipo para poder reevaluar y quizás decidir algo un poco más estricto, por así decirlo. Entonces, un ejemplo, paciente que ingresa por emergencia, sangrando, con una amenorrea de 3 meses. Pero esta paciente, aparte del sangrado, tiene una inestabilidad, tiene un estado de alerta somnolienta, no responde, y tiene fiebre, tiene leucocitosis. ¿Qué haces? Activas clave, la clave amarilla, porque ya está cumpliendo QSOFA. ¿Qué más haces? Lógicamente van a venir todos los especialistas encargados y van a hacer todo lo que les compete. Porque nosotros a nivel obstétrico tenemos que ver la causa obstétrica. ¿Es causa obstétrica su cuadro? Lo más probable que sí, porque si es una paciente que está sangrando, ¿cuánto dije? 3 meses. 3 meses la amenorrea, ¿qué es lo más probable que sea? Es un aborto incompleto. Y peor, tiene fiebre. ¿Qué es? Un aborto incompleto, infectado, sepsis. Fácil. ¿Qué tienes que hacer en la primera hora? Pregunta examen. Delegado. Y se acabó. Eso es todo. Muy bien. ¿Alguna pregunta, alguna duda, algún comentario? El delegado les va a dar las instrucciones.